Bueno, pues ya, entonces podemos comenzar. Bueno, pues es el segundo seminario semestre de Física y Cómputo. En esta ocasión, pues invitamos a, bueno, yo lo conocí como alumno, ahora es un colega. Eso, gracias. Que está en la licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina, aunque bueno, también tiene mucho contacto con la Facultad de Ciencias. Y bueno, nos va a hablar justamente sobre esto, hablaba del método de Monte Carlo, pues en la ciencia forense. Muchas gracias, Gerardo. Sí, yo soy físico, soy egresado de esta hermosa facultad, conozco bien su entorno, sigo dando clases aquí, sobre todo del laboratorio de óptica, y pues ya desde hace algunos años estoy trabajando en la Facultad de Medicina en una nueva licenciatura que se llama Ciencia Forense. Voy a decirles muy rápido por qué esta licenciatura, qué demonios hace un físico ahí, por qué Facultad de Ciencias debería de ver más hacia esa área, y lo voy a centrar después en una aplicación pequeña, pero que es importante, y que sí tiene no solo una relevancia hacia lo social, sino puede ser importante para una investigación física centrada. Entonces, pues vamos a eso, ¿no? Esta licenciatura pues se está creando a través de una reforma del sistema de justicia del 2008. Entonces, su plan de estudios hasta el 2013 se aprobó, pero ha ido muy rápido. De hecho, en el 2014 pues, ya contaba con sus propias instalaciones. Ahorita, en estos momentos, acabamos de recibir a nuestra sexta generación. Ya empezamos a tener egresados de la primera generación. Ya están teniendo empleo estos muchachos de primera generación. No todos, pero pues ahí van. Yo creo que ya le ganaron a la tasa de físicos que salen de la facultad. Por generación recibimos a 36 alumnos porque tenemos un sistema indirecto de inscripción. Primero deben de ingresar a la UNAM y después tienen que pasar por un proceso de selección. Examen académico, psicométrico, entrevista, y se hace una selección de los 36 mejores solicitantes por camada. Entonces, sí es un poquito difícil entrar, pero ya una vez que ingresan, la verdad es que los cuidamos mucho para que se desarrollen de forma integral. Somos muchos profesores, cuentan con sus tutores, las instalaciones están guau, están invitados a conocer las instalaciones, hay un programa de visitas guiadas para que vean qué es lo que hay ahí. Y como en otras partes de la universidad, pues tenemos varias formas de titulación, no solamente es de tesis, puede ser por caso, servicio social, puede ser también examen de conocimientos. Entonces, ahí va más o menos la licenciatura y van muy bien nuestros egresados, es lo que creo. Bueno, aquí me regreso a esta. ¿De qué trata la ciencia forense? Bueno, la ciencia forense es un campo de conocimiento aplicado. Y entonces, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros investigamos a través de los métodos, de las herramientas científicas, puede servir para resolver algo que tenga una consecuencia legal. Entonces, es una definición muy general. O sea, lo que sabe alguien a través de un método y utiliza la contrastación, déjenme llamarle método científico a esa cosa, sirve para que un juez tome una decisión. Aquí en México, por lo general son jueces, casi no son tribunales. Y eso significa que es enorme la cancha, el campo donde puede trabajar alguien que tenga este tipo de conocimientos. Puede ser para cuestiones de tipo ecológico, de identificación de materiales, o en el caso, por ejemplo, de los físicos, yo digo que es en la reconstrucción de cosas que sucedieron en el pasado. Los campos forenses, por lo general la gente los asocia con el crimen y sobre todo con el cadáver. Y esto va mucho más allá. Tiene que ver también, por ejemplo, con billetes falsificados, firmas falsificadas, arte. Entonces, es muy interesante que investigaciones netamente académicas de universidad luego tengan unas aplicaciones muy importantes de decisión total
en los tribunales. Sin embargo, mucho de lo que se hace en forense se considera que no es de vanguardia. Esta cosa es una representación del conocimiento, es una cosa así maravillosa, mágica. Entonces, yo pongo en el centro lo que está como por sabido, lo que es del libro de texto, lo que es como más pues nebuloso, pues lo pongo así como en azul. Todos ustedes lo que aspiran, yo estoy seguro, pues estar en el edge, como me decía un estudiante, ¿no? Estar en ese punto donde nadie más sabe qué está sucediendo ahí, ¿no? Que anda por acá. Sin embargo, seguramente lo forense anda un poquito atrás. Ahorita les voy a explicar por qué no es precisamente el edge, no es como descubrir la partícula de Dios. Miren, físicos han estado en los temas forenses, pues históricamente en varias situaciones. Seguramente el primero pues es el señor Arquímedes, porque pues le estaban mandando que encontrara una forma de saber, genuina forma de saber, si estaban entregando una pieza de joyería falsificada. Y de hoy pues lo que tenemos es pues todo un conocimiento vasto sobre la parte de hidrostática relacionada con esa sola petición. Se iba a juzgar a alguien, se iba a juzgar al joyero. Es muy famosa la historia de Arquímedes en este sentido. Yo creo que esa marca como la primera relacionada con cuestiones forenses, porque esas ideas, esos métodos, esas técnicas terminaron sirviendo para que se tomara una decisión de tipo judicial. Este es otro, ¿no? Este es el señor Álvarez, premio Nobel de partículas, y él se interesó mucho por el asesinato de John F. Kennedy y se centró sobre todo en la parte del análisis del video de Zapruder. Hay un video que muestra cómo es disparado el presidente Kennedy. Entonces, este físico lo que hizo fue el análisis exhaustivo de todo el video, buscando diferentes evidencias, indicios, no solo de tipo métrico, sino también de tipo temporal, para hacer sus análisis. Este es un artículo bastante famosillo del área. No es el único, a este personaje ustedes lo deben de conocer bien. Richard Feynman también intervino en asuntos donde se le ordenaba hacer una investigación. Se le ordenaban desde un tribunal, un juez o en este caso una comisión. Sucede el lamentable hecho del Challenger. En pleno vuelo explota esta nave y había que llegar a una conclusión de por qué explotó, para posteriormente pues, llegar a tener medidas de seguridad aeronáuticas mejores. En su libro de Que no te importe lo que piensa la gente, de Feynman, lo que él dice así muy a detalle es que se saltó varias de las reglas que esperaba la comisión y sus compañeros en la investigación. No solamente había científicos, también había una parte relacionada con leyes y administración dentro de esa comisión. Y ellos tenían que seguir cierto protocolo, pero él se lo saltó. Porque se lo saltó, acudió a varias de las fábricas donde se hacían los retenes tóricos, unos plásticos, que lo que hacen es separar juntas metálicas. Le dan flexibilidad a toda la estructura de los cohetes de los transbordadores. El problema está que si las temperaturas eran demasiado bajas, perdían su elasticidad. Y entonces, ante la necesidad de un gran esfuerzo, como es estas explosiones de los cohetes, terminaron rompiéndose. Terminaron entonces en esta tragedia. Esta fotografía es relevante porque está en una conferencia de prensa haciendo la demostración de cómo es que se pierde la elasticidad en el plástico. Y quedó muy claro que esa era la razón de esta explosión, de que no solamente llamó la atención de los medios de Estados Unidos, sino radicalmente cambió el paradigma de cómo tener protocolos de seguridad no solamente en los transbordadores, sino también en aviones. ¿Ok? Si a otro premio Nobel, no estoy diciendo que porque le entres a lo forense te vas a volver premio Nobel. Bueno, va por ahí, ¿verdad?
No, este no es premio Nobel, es el doctor Flores. El doctor Flores, después del temblor del 85, pues también estudió un poquito por qué ciertas zonas de la ciudad sufrieron derrumbes y otras no. Y tiene una nota pequeña en una revista que ustedes deben de codiciar, tener ahí algunas palabras, Nature. Y ahí lo que habla es de cuáles son los modos resonantes de la ciudad. Si el texto se utilizó, si estas ideas de resonancia se han utilizado para algo importante, que es los reglamentos de construcción de la Ciudad de México. Entonces, otra vez, los físicos decimos cosas que tienen impacto en la sociedad. Estos son dos argentinos, uno ya falleció, el doctor Martínez y Willy Pliglacio. Ellos lo que hicieron fue un análisis acústico de una videograbación en donde se ven a unos policías disparando hacia una multitud. Muy, muy lejos, entre esa multitud, hay una pequeña sombra. Y después de una detonación se ve esa sombra que se hace pequeña. Ahí es donde se capta el momento en que fallece una mujer. ¿Quién de los policías fue el que detonó? ¿Quién fue el que disparó? A través del análisis acústico de esa videograbación y haciendo el equivalente de un sonar, con esa pura videograbación, se identifica la zona y posiblemente la persona que haya disparado. Y esto sirvió para un juicio. Pues ahí medio borroso, se ve también a uno de los compañeros, Jesús Arenas. Él está aquí en el Instituto de Física. Hace algunos años falleció un candidato del PRI en Tijuana, me parece, un lugar llamado Lomas Taurinas. Y en esa época le entregaron a él los fragmentos balísticos y estuvo haciendo análisis de microscopía para poder hacer la identificación de materiales y tal vez decir si había más de un arma involucrada ahí. La microscopía electrónica es muy utilizada en ciencias forenses y también se ha utilizado aquí en México. Estamos hablando pues, de una época, esto de Luis Donaldo Colosio, que pues no eran tan populares este tipo de microscopios, siguen siendo muy caros. Entonces, en ese momento se le pidió de forma extraordinaria que auxiliara en este tipo de investigaciones. Pero hoy el panorama ha cambiado muchísimo. De la reforma del 2008 a lo que tenemos hoy, es posible que cada uno de nosotros se vuelva en potencia un experto para la investigación, siempre y cuando muestre la pericia, siempre y cuando muestre que realmente tiene las bases del conocimiento para poder ejercer. ¿Cómo es que ejerce el científico forense? ¿Cómo es que ejerce el perito? Pues miren, pues todo comienza con que hay un evento donde de alguna forma, tanto el lugar como los indicios, estos tal vez se vuelvan evidencias, y las víctimas están en conjunción con un agente de acción. Ustedes le pueden llamar ahorita criminal a esa persona, o sospechoso. En el término legal, pues le vamos a llamar ahorita indiciado porque está sometido a un proceso judicial. Algo sucedió aquí, pero porque sucedió aquí va a haber una transferencia de información entre todos estos agentes. Y hablo de información del modo más general. Yo ahorita puedo saludarlos a uno de ustedes y al saludarlos, entonces parte de la grasa que tengo en mi mano queda impregnada también en su mano. He dejado mi huella digital. La interacción ha sido pequeña, pero ya dejé un indicio en ustedes. Interacción pequeña, indicio pues leve, pequeño. A lo mejor discutimos de quién es el mejor jugador del mundo, si Pelé o Maradona, y terminemos a golpes. Porque la verdad el mejor jugador es Hugo Sánchez. Entonces, terminamos muy mal, todos nos llevamos nuestro ojo morado, nuestros golpes. La interacción fue grande. Indicios mayores, más profundos, ojos morados, jalones de greñas, un diente de ustedes. Eso es un principio, son los principios de transferencia. Hay otras cosas involucradas con la idea de lo forense. Pero aquí lo importante que quiero que tengan ahorita es de que va a haber siempre un intercambio de esa información. Y ahora necesitamos nosotros recuperar esa información
para decir qué fue lo que sucedió. Nosotros lo que tenemos entonces es que va a ingresar en su práctica forense diferentes agentes, diferentes personas, criminalistas, peritos, y en alguna etapa pues estará el físico, a lo mejor temprana, a lo mejor tardía, buscando esto, la reconstrucción. A lo mejor en este trayecto se ha perdido información y hay que recuperarla. O esa información de este punto no se pudo obtener. Porque además en estos sucesos pues no hay control de variables. Los que somos físicos estamos acostumbrados, por ejemplo, a tomar canicas, tomar nuestros balines, ir al laboratorio de mecánica, que está aquí, y repetir una y luego otra vez diferentes colisiones, en diferentes condiciones. Controlamos nuestras variables. Los peritos se encuentran con esto. No hay un control de variables. Los sucesos, de forma general, cuentan con muchísima azar. Y esto es lo que se debe de investigar. Sucesos únicos en el contexto general, porque son personas únicas, porque se suceden en el tiempo, en el espacio de forma única. Sí, como físicos manipulamos a través del experimento para obtener información. ¿Y aquí cómo le hacemos para obtener información? Y eso lleva a muchos problemas. Simplemente uno, las masas de los autos. Sí, los fabricantes deben de decir cuánto debe de ser esas masas. Pero había personas. Y esas personas a lo mejor llevaban equipaje. Eso se debería de tomar en cuenta ahí. Pero el perito no puede estar pesando. No llega con un laboratorio, no llega con el laboratorio del Instituto de Física para hacer todas sus mediciones. Porque también tendría que llegar con todo el laboratorio de química, con todo el laboratorio de genética. Y no siempre es necesario, además. Y entonces, eso nos lleva a muchos tipos de problemas que sí son interesantes para el físico. Porque aquí va a haber esa pérdida de información. Algunos, por descuido, no es accesible, pero si lo ven desde el punto de vista termodinámico, también se pierde esa información de forma natural. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Primero, pues debe haber una perspectiva de trabajo. No es baladí. Yo lo veo desde la perspectiva de problemas inversos. Yo la primera vez que enfrenté este tipo de cosas decía, bueno, ¿y cómo? Está como raro, necesito un marco desde donde partir. Y este es el que yo utilizo. Yo lo que digo es que se tienen preeventos, hay cosas que suceden a través de ese evento y luego tengo los posteventos. Estos yo los veo como estados estacionarios. En estos, lo que yo tengo son mis observables, mis medidas, mis datos, yo veo efectos, yo veo tazas rotas. ¿Cómo es que se rompió? ¿Puedo recuperar la taza? ¿Puedo llegar aquí y tener hasta mi café con humo? Esa es la pregunta. Es una pregunta termodinámica. ¿Tiene sus limitaciones? Yo lo sé, sí. Pero bueno, esta es la forma entonces en que debería de trabajar la ciencia forense, a través de reconstrucciones, modelos, funciones, matrices. Claro, esto yo se lo digo a un profesional del derecho y no va a entenderme nada, pero ustedes son físicos. Así que puedo decir cosas más interesantes aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven los compañeros? Bueno, pues deberían de buscar las condiciones iniciales, los parámetros de entrada. ¿Cuáles fueron las causas? Y hay muchas formas de abordar esto. Usualmente cuando el físico trabaja con modelos inversos en esta facultad, lo que hace es que tiene sus entradas, las manipula, esos datos de entrada, a través del experimento, y tiene de salida. Y utiliza modelos matemáticos que luego los puede enlazar con la teoría para decir algo. Esa es una forma de ver modelo inverso. Aquí no, aquí se debe crear previamente el modelo, a lo mejor se hace en la academia, como ustedes lo hacen, pero lo que te encuentras son estas cosas. Y tienes que llegar aquí. ¿Cómo estuvo el estado inicial? Los problemas de prepa son, este es el estado inicial, y algo sucedió, y este es el estado final. Y les piden cosas a lo mejor en lo intermedio. Esos son problemas directos. Entonces, cuando están haciendo cosas de prepa, por lo general es el problema directo. La gente de la academia, y sobre todo, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, pues debe sí trabajar con problemas inversos, pero buscando los modelos, porque lo que quieren es describir. Quieren describir a la naturaleza.
No solamente a través de entradas y salidas, que serían cajas negras. No, quieren hablar del mecanismo, hacen enlace con la teoría. Y ahí en forense, entonces, ¿qué hacemos? Nos encontramos con las tazas rotas, con los efectos. Y a través de estos modelos, matemáticos, físicos, maquetas, si ustedes gustan, pues queremos saber qué es lo que sucedió. ¿Tiene sus limitaciones? Hay que ver eso. Allá en la licenciatura, pues solo hay un físico, pero es un buen físico, creo. Era un chiste, pero bueno, no funcionó. Ni modo, así. Ok. Bueno, pues hago instrumentación. De esa instrumentación, lo que ustedes están viendo fue la conclusión de un espectrómetro que trabaja con una cámara web, unas rejillas, y se hizo toda una interfaz. Entonces estamos haciendo un espectrómetro chiquito, ahorita está a nivel didáctico, y está muy bonito, lo estamos escalando, y hoy tenemos UV-Vis, fluorescencia Raman, en esa cosa pequeñita de 10 por 10 centímetros. Hacemos reconstrucciones virtuales de hechos de tránsito. Ese es el nombre formal, hechos de tránsito. Llámenlo ustedes accidentes, colisiones. Utilizamos software libre. Utilizamos una cosa que se llama Blender. Se conecta a través de un programa, Python. El lenguaje de programación Python lo conectamos entonces a Blender y podemos hacer reconstrucciones. Pero al operador no le enseñamos programación. Al estudiante de licenciatura en ciencia forense es exigirle mucho que tenga el perfil de abogado, químico, físico, ingeniero, no. Entonces, los físicos, los ingenieros hacemos los instrumentos. Y la parte operativa de clics, pues sí se lo podemos dejar a nuestros estudiantes de la licenciatura en ciencia forense. Que conozcan las entrañas, sí, pero no tan a fondo. No es necesario. Si se clavan, si ellos gustan, sí, pero no es parte del perfil. Son otros los que crean los instrumentos. Ustedes son los que crean estas cosas. Modelos, es un carrito, lo llenamos de sensores, son acelerómetros, y lo tiramos, lo aventamos a diferentes objetos. También es una cuestión totalmente didáctica, pero estamos haciendo diferentes instrumentación. Sin embargo, yo lo que vengo hoy, pues es hablarles de Monte Carlo. ¿Por qué va a ser importante Monte Carlo para el científico forense? ¿Por qué ahí en particular? Pues se supone que los físicos, lo que es nuestro objeto de estudio es la naturaleza, así en general. Pero como derivado, algunas personas dicen que es la medida. Entonces, pues son desde instrumentos muy sofisticados como los espectrómetros de masas, pues cosas más simples como reglas. Y todos ustedes saben cómo sacar incertidumbres de estos instrumentos. Y si no hay una teoría asociada, y si hay una teoría asociada, entonces van a tener su intervalo de la incertidumbre. Tienen su medida X y tienen un intervalo. Mientras más pequeña esta, pues ustedes están más felices. Sí, hay muchísimo control cuando ustedes lo están haciendo pues, en el laboratorio. Y si no, aplican Taylor. Esto lo saben muy bien, cómo se propaga la incertidumbre. Si no, pues ahí está el texto, ustedes lo conocen mejor. Berta Oda, ¿no? Todavía lo trabaja. Todos los que somos profesores aquí en la licenciatura les insistimos mucho de las incertidumbres. Ya después harán sus papers como de doctorado y pues se olvidarán de ellos. Pero pues, mientras tanto en la licenciatura insistimos mucho de esto. Y allá afuera, ¿para qué? ¿Para qué para el científico forense? Esto, de repente en el laboratorio, pues así lo ven y dicen, oh Dios mío, y tengo que hacer toda la fórmula, son un montón de derivadas y luego tengo que hacer el álgebra. Yo veo a esa gente sonriendo así de, no, yo me acuerdo cuando lo hacía. Pero esto es lo que se le pide al físico. Esto es lo correcto, sí. Cuando se hace el Taylor para unir a la parte teórica. Si no, pues te olvidas de eso, sacas muchas medidas, dices que son los errores estadísticos más grandes, no necesariamente, pero lo dices porque quieres estudiar ese laboratorio. Y pues ya, también sacas tu incertidumbre, ¿no? La desviación estándar. Esta fórmula es muy utilizada por los peritos que hacen hechos de tránsito. Es la distancia que se deja por una huella de neumático sobre el asfalto. Toma en cuenta la inclinación del lugar, cuál es el coeficiente de fricción, la gravedad. Pero es raro que en una pericial vean su incertidumbre asociada de la teoría.
Pero no hay tantas huellas de neumático sobre el asfalto como para hacer estadística. Entonces deberían, si solo hay una medida aquí, pues debería de hacerse esto también. No se hace. No se hace porque no ha sido el perfil. No es un perfil tan técnico, pero no es necesario. Los abogados, o por lo menos su doctrina jurídica, por ahí va, ya les está exigiendo, a través sobre todo de este nuevo sistema, que se acerquen más al conocimiento científico. Esta es una cosa que se llama el estándar Daubert. Son unas personas que hacen una demanda a una farmacéutica porque, según ellos, enfermaron a causa de un medicamento. Entonces, en la controversia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tienen la duda de qué conocimiento sí es científico y válido y qué conocimiento está en el H. Y pues no se puede decir que sea válido para llegar a tomar una decisión importante. Entonces dijeron, pues no es un criterio de demarcación para decir, de aquí para acá es ciencia y de aquí para acá quién sabe qué sea, pero por lo menos es una guía para que no hagan tan tontos a los juzgadores. ¿Qué les pide? Pues por lo menos que sea reproducible y que se demuestre la técnica. Piensen sí como físicos, pero piensen que hay mucho conocimiento allá afuera, no solamente de las ciencias duras, también aquí estamos hablando de psicología, por ejemplo. Tiene que ser publicitada, eso significa que debe haber sido revisada por la comunidad y de preferencia piden que sea publicada en una revista prestigiada por pares. Los que ya han publicado algo, tienen idea de cómo es estos procesos de publicación, pues tiene como asegúnes, ¿no? O sea, no todo lo que está revisado por pares, pues está bien. Se debe conocer la tasa de error. Esto es la incertidumbre. Hay un estándar que dicen los abogados que deben de seguirse para decir, de aquí para acá hay ciencia, y de aquí para acá, quién sabe qué sea. Yo no estoy diciendo que de aquí para acá lo que sea no valga, pero sí creo que de aquí para acá que lo que sí es ciencia sí vale. Acá quién sabe, aquí sí, ciencia sí vale, lo otro, bueno, quién sabe, ¿qué dice? Aceptada por la comunidad científica del área, pues quién sabe, ¿no? Cuando es el Edge, otra vez, pues eso no está aceptado, usualmente hay controversia. Por eso les decía que está como un poquito atrás. Los compañeros que son peritos, los compañeros que están allá afuera, los que están emitiendo hoy, son una comunidad muy diferente a la académica que está acá. En la mañana me estaba diciendo un compañero que reciben de casos de homicidio por perito alrededor de 10 al día. Es decir, es un perito que tiene que atender al día 10 casos. Se tiene que trasladar de un lugar a otro y entra a un lugar de la investigación. Ustedes le pueden llamar escena del crimen. Y va a haber unas más complejas que otras, unas muy, muy complejas. Estamos hablando entonces que para que procese ese lugar y que se dé una idea de qué sucedió ahí, tiene menos de 1 hora si su jornal es de 8 horas. No es así, pero es una sobrecarga de trabajo. ¿Qué otra cosa es interesante de aquí? Pues que finalmente nosotros, cuando hacemos una investigación, tratamos de que sea la tendencia internacional. ¿A dónde va? ¿Qué está de moda? ¿Qué hay que investigar? Y los operadores, pues te lo está ordenando alguien. El tiempo de desarrollo suele ser abierto, pero acá es limitado, de horas, días. Los datos generados de todos los académicos es con intención, pero en el caso de los peritos, no. Bueno, por lo menos ellos no tienen la intención de generarlos. La cantidad de datos, pues grandes. ¿Qué tantos? Pues depende de qué hagas. Por lo menos yo estoy pensando en estas pelotas cayendo y pues creo que son muchas. Pero acá son pocas. Y ante la falta de datos, ¿cómo puedo medir? Adivino, conjeturo, desprecio, omito. Hay muchísima adivinanza hoy en el campo forense. Pero esa adivinanza, lamentablemente, proviene también del lado académico. Porque dicen, ña, pues X. O sea, yo la primera vez que oí de algunos de estos problemas, yo estaba de ese lado, decía, no, es que yo quiero investigar otras cosas, donde yo sí controle a mi objeto de estudio. Esto está muy feín. Bueno, ya estoy de este otro lado. Y entonces exige más, exige otras cosas. Por lo menos exige otras cosas. Pues vámonos a la conjetura.
Y eso sería entonces Monte Carlo. Pues Monte Carlo no es, pues no es tan despreciado en esta área, pero pues es algo extraño. Monte Carlo en general es resolver problemas a través del azar. Punto, no hay más. Y estamos hablando de los años 50 y estamos hablando de pues, gente que también es muy conocida, von Neumann y Stanislav Ulam. De hecho, Ulam fue el que propuso utilizar métodos azarosos para describir cómo iban a ser procesos nucleares. Recordemos la época. Estamos acabando la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos los sucesos de Hiroshima. Entonces era importante este tipo de cosas. Pero se ha difundido más en la comunidad. Si tengo algo tan general como decir, nada más es azar, pues lo meto a diferentes problemas matemáticos, que sí tengan su contexto, en el caso de los físicos, ¿no? Pero entonces me van a aparecer cosas como pues, integrales y ecuaciones simples. Sobre todo la gente que trabaja en cuestiones de nuclear, que quiere saber cómo acabar con un cáncer, por ejemplo, utiliza pues, diferentes sabores de métodos Monte Carlo. Yo lo que les muestro solo es una propuesta chiquita, muy chiquita. Y en el campo forense pues aparecerán cuestiones de química, sí cuestiones de derecho, esto es muy teórico para los compañeros de derecho, pero bueno, la revista es también como para eso, ¿no? Y audio, ¿no? Identificación de voces. Entonces, pues no es desconocido. Yo lo estoy llevando a algo más pequeño todavía. No sé cuál es su contexto de lo que sepan de Monte Carlo, entonces pues vamos a hablar de una actividad didáctica, muy chiquita. Miren, ustedes pueden dibujar un círculo, está circunscrito en un cuadrado, y empiezan a aventar, pues no sé, frijolitos. Y empiezan a contar cuántos frijolitos aventaron y cuántos quedaron dentro del círculo. Como hay simetría, pues entonces pues, lo que ustedes pueden hacer es algo más pequeño, ¿no? No necesitan hacer todo el círculo. Entonces otra vez tienen su cuadrado y pues ya nada más dibujan un sector y vuelven a hacer sus cuentas. Esta muchacha está haciendo una versión, es una versión con salchichas. Y las avienta pues aquí, sobre estas líneas. Pero está queriendo obtener lo mismo. Esto es una versión de la aguja de Buffon. Esto pues es otra versión. Lo que ustedes tienen es que pues esta R, pues en lugar de tener coordenadas X y Y, la voy a sustituir por funciones rand, de números aleatorios. Porque estar aventando frijoles, pues también como que qué flojera, ¿no? Tengo que estar aventando muchos frijoles para llegar a algo. Yo quiero llegar a esto. Y a mí esto siempre me ha encantado. ¿Cómo es que de un método totalmente aleatorio termino obteniendo un número tan relacionado con determinismo? Es un número aleatorio y termina siendo el pi. Sí, conozco el teorema del límite central, pero a mí me sigue sorprendiendo. Porque pues pi está muy bien definido. No es una medición pi, es un objeto matemático. Entonces dice esto que si yo aplico correctamente mi método aleatorio, puedo obtener este tipo de certezas. El número total de puntos entre el número de puntos dentro del círculo multiplicado por 4, en esta simulación me da el número pi. Si esta fuera la definición de primaria, se vuelven locos los niños, ¿no? No, les dan esta, porque cortan sus cordoncitos y luego los juntan para ver que de verdad les da 3 más un cachito, ¿no? Pues entonces esta misma idea, ¿por qué no aplicarla en otros campos? Pues sí, se aplica en nuclear, ¿por qué no lo puedo llevar a mi campo forense? Miren qué bonito, ¿no? Cuando tengo pocas tiradas, pocos puntos, pues no se parece, ¿no? Porque este es el error, este es el valor que obtengo a través de la máquina, lo resto con pi, lo divido con pi para compararlo, lo multiplico por 100, para que tenga una idea de si eso no se parece, y lo que yo veo es que converge. Cuando ya estoy a 10 a la 7, no, pues ya se parece muchísimo. Aquí a 10 a la 4 es como cuando comienza ya a parecerse. Pi es 3, ¿no? Pero tengo que seguir mucho la forma de cómo
se calculó. O sea, la restricción geométrica me da el tip de cómo debo de calcularlo. ¿Qué es esto? O sea, este punto es de coordenadas XY. Es como debo de sustituir para obtener el pi, para obtener la convergencia. Si lo hago de otra forma, por ejemplo, aquí estoy utilizando una función normal, es el random, pero en la función normal, pues no converge. Entonces no es nada más al azar, a lo bestia. Hay un contexto ahí. Tengo que explorar la idea, a ver a dónde me lleva. Así es como comenzó esto. Y entonces yo lo que propongo es que esta sea la medida, y como no conozco bien cuál es la incertidumbre, entonces voy a poner un criterio, una cota, y después voy a aplicar rand menos rand. Y así obtengo números en la parte negativa, en el 0, en la parte 1, en la parte positiva. Limitados por este. Ahorita debo decir cómo debo obtener este. Teóricamente debe ser congruente, experimentalmente debe ser congruente. Si yo nada más tomo este tipo de funciones, obtengo estas cosas. Y está chistoso, porque sigo aventando dados. Pero la probabilidad de que aparezca el número 1, el número 3, el número 6 de un dado es igual entre cada uno de ellos. Es un sexto. Aquí no puedo dibujar que uno tiene una mayor probabilidad que otro. Da igual ahí, ¿no? Todos tienen un sexto, cada cara. Aquí no, este dado ya tiene una cosa diferente. Tomo las funciones y veo qué es lo que sucede con ellas. No va a ser lo mismo que tenga ya la función donde esto tiene un proceso aleatorio y aquí tenga otro proceso aleatorio y luego multiplicarlas, que sería esta, a que nada más tenga el proceso aleatorio y después lo eleve al cuadrado. Me va a salir como esta aleta de tiburón. Pues repito, pues tengo que estar explorando qué sucede con ellos. Esto nada más son con funciones matemáticas. Y así se ven. La que les mostré primero. Este ya es con los cuadrados, la aleta de tiburón. Hay cosas como con función de seno, pues que parece que no vaya a funcionar. A lo mejor esa es una jalada, ¿no? Sigamos explorando. No soy el primero que lo propone. Este es un caso, este auto va a chocar, bueno, chocó con este y terminaron en esta posición. Pero lo que dice el autor, pues es que hay muchos errores en la medición, algunos relacionados con la masa, otros con la posición, sobre todo con el coeficiente de fricción. Y quedan estas fórmulas. El autor, y sobre todo porque me están grabando, no voy a decir que los peritos no saben hacer estas cosas. Él lo dice, el otro. Y a lo mejor muchos de ustedes pues, lo ven y dicen, oh, Dios mío, no. Mejor hago 1000 eventos y saco promedio y desviación estándar. No, así es su fórmula. Y él propone nada más usar un rand, por ejemplo. Medio raro, no es claro, está más difícil de explicar al perito. Yo creo que la otra propuesta es más clara. ¿Qué le sale? Pues le sale esto. Esto ya no me pertenece al análisis propuesto de la literatura. Lo que hicimos fue, bueno, vamos a repetir lo que dicen estos compañeros en la literatura y lo vamos a comparar con la gaussiana, porque pues ellos dicen que wow, que funciona y que pues, adelante, que se utiliza en la corte. Bueno, repitamos y lo que vemos que pues no parece gaussiana. De hecho, aquí tengo la distribución del modelo y aquí tengo la distribución simulada. Y si realmente fuera la gaussiana, entonces debería ser la línea recta y me sale como este arco bien bonito, ¿no? Tengo errores del 25%, un poquito más. No, pues esa propuesta, pues perdón, pero pues, no me van a juzgar, ¿no? Por favor, me van a meter a la cárcel porque están utilizando bien mal sus matemáticas. ¿Qué pasa si ponemos nuestra propuesta? Pues mejoran las cosas un montón. Miren, ya se parece más, ya se acerca más a la línea recta. Los errores ya no son del 25%. Ya estoy, ¿cuánto está? Por abajo del 10%. Bueno, pues parece que van bien las cosas, ¿no? Por lo menos ya me comparé con la literatura. Sí, estoy metiendo otro proceso aleatorio, pero eso hace que estén todas las cosas más claras y bueno, teóricamente se ve que funciona, ¿no? Esa literatura dice que la velocidad para el choque era de 91 kilómetros por hora, más o menos 3. Y según nosotros, de 86, con un error un poquito más grande. ¿Con qué quieren que los juzguen? ¿Con una velocidad alta o con una velocidad pequeña?
Pues no, ¿verdad? No es así de con cuál quieres, sino con cuál es la más correcta. Y si es así, entonces esta es correcta, aunque tenga un error más grande. ¿Por qué? Porque se ajusta el modelo teórico. Esta se compara al modelo teórico y no se parece. Entonces yo podría afirmar que esta tiene incluso otro error ahí asociado. Sigue siendo como muy jalado. Bueno, pues veamos un caso mexicano, ¿no? Estamos hablando de septiembre de 2011. Hay un video, pero pues está horrible el video, no se ve nada. Se volvió relevante, salió en las noticias. Si sale con López Dóriga, ¿es relevante? No. En esta época sí, ¿no? Entonces, pues había un auto aquí chocando con otro. En uno había una señora y en los otros había unos marines. Fallecen, me parece que más de 5 personas. Por eso se volvió relevante. Esto es en Insurgentes. Esto no se ve bien, pero está volado. Entonces chocan y salen disparados de aquí los autos. ¿Eh? Así se ve una pericial, más o menos. Yo la primera vez que la vi dije, no entiendo nada. Y no porque no sepa matemáticas, sino porque pues, como que utiliza una notación y como que no es LaTeX. Se ve raro, ¿no? Pero pues es muy contundente, ¿no? 77.77 kilómetros por hora más... No hay, ¿verdad? No hay más o menos. Bueno, pues así juzgan a la gente. Y esto es importante porque pues hay presunciones, hay cargos extra. Sí, existió la colisión, pero resulta que pues rebasó el límite de velocidad. Bueno, pues entonces también hay que añadir eso a los cargos. O sea, no solamente es el suceso, ¿no? Sino hay un añadido. Entonces sí es relevante, ese más o menos. Bueno, metamos nuestros datos, miren, ajusta muchísimo mejor. Ajusta mejor la línea. Los errores son más pequeñitos. Este era 70.7, ¿no? Más o menos, pues ya en la tercera cifra, ¿no? O sea, wow, ¿no? Todos los demás están con muchos errores, ¿no? Pero pues ellos dicen que es esto y nosotros decimos que es este. Más o menos 4 kilómetros por hora, un 6.4 de error. Esto saca gente a la cárcel. ¿Por qué? Porque se ve hacer una presunción a la inocencia. Nada más del primer sigma, entonces estamos aquí disminuyendo por abajo de los 60 kilómetros por hora. Pero además, a diferencia de los dados, porque aquí tengo combinaciones de números aleatorios, tengo la probabilidad. Ya se los mostré. Aquí está la gráfica. Este tiene su máxima probabilidad y puedo agarrarme la primer sigma. Y si me pongo súper estricto estadísticamente, pues me voy a un 3 sigma y entonces tengo más del 99% de los casos posibles ahí. Sí, el gran colisionador de hadrones tiene 7 sigma, pero bueno, ellos sí controlan su objeto de estudio. Yo aquí lo que tenía, pues, era trabajar sobre estas variables. Esto corresponde ya como parte de una tesis de licenciatura. Está en proceso. Acaba, por favor. Acaba. Ya vas a acabar. Ahí vas. Sí, tú puedes. Un par de meses. Ya debería estar afuera. Y se deben presentar aquí para que se discuta. Allá afuera va a ser más difícil por los operadores. Porque si lo ve un abogado va a decir, oh, como que se ve muy científico, pero no entiendo nada. No es porque sea una persona ignorante, saludos compañeros, sino porque en realidad, pues es otro el perfil. Sí, me graban y sale en YouTube, pues van a decir, le tira nada más a los abogados. No, los queremos, abogados. ¿Qué nos falta? Pues bueno, el lunes ya empezamos a hacer este experimento, ¿no? Empezamos a golpear cosas. Con una cámara ultra rápida lo grabamos y también grabamos simultáneamente con con un smartphone. En la calle están los smartphones, en la calle están cámaras chiquitas
de mala resolución. Trato de recuperar la información que me da un medio y compararla con otro medio que tiene más resolución, que es más rápido. Hago mis cuentas, Monte Carlo. Y lo que hemos visto hasta este momento es que sí hay coherencia en lo que se dice. Eso está bien, porque entonces el contexto teórico, el de literatura y el de llevarlo a un laboratorio es coherente. De otra forma ni me hubiera presentado aquí, esa es la verdad. Conclusiones. Pues sí, tenemos una propuesta Monte Carlo bien chiquita, o sea, no tiene nada. Es sustituir un delta de x por una cota y multiplicarla por un random y luego menos otro random. Es todo. Pero eso resuelve muchas cosas. No he hecho nada de la cota. La cota tiene que ser físicamente posible. No me puede dar velocidades negativas, por ejemplo, lo que estoy haciendo acá. Tengo que tener altas correlaciones con el modelo teórico, porque entonces no puedo estar adivinando. Puedo conjeturar, buscando coherencia teórica. Puedo conjeturar hasta un punto donde yo vea que ya no estoy diciendo cosas que son físicamente imposibles. Tengo que estar contrastando diferentes objetos para decir correctamente esa cota. Y ahí es mi límite. Y si eso sirve para que allá afuera utilicen otros métodos más claros para obtener esa información, está muy bien. Por ejemplo, estamos haciendo un análisis de la fuerza con la que un luchador profesional, sí, soy fan de los luchadores, patea a otro. Y en la patada se lesiona el hijo del perro aguayo y fallece. Y en las noticias empiezan, no, pues es que fueron unas patadas muy violentas. Sí, un poco por el chiste de redes sociales. Pero pues los medios de comunicación ya saben, lo toman. Incluso médicos legistas diciendo, no, pues es que sí fueron unas patadas muy violentas. Pero no, fueron unas patadas normales. Y a través del video se puede hacer una estimación de cuánta fue esa fuerza. Bueno, nosotros metemos este tipo de cosas para saber cuánto es esa fuerza. Si en particular yo no conozco la masa del luchador que dio las patadas, la puedo estimar, pero va a estar con muchos límites muy claros. El señor no pesaba 200 kilos, pero tampoco pesaba 10 gramos. Hay limitantes. Si yo utilizo esas ideas limitantes, entonces puedo definir una cota que sea verosímil y sí se puede presentar para tener una idea de qué fue lo que sucedió ahí. Esto está súper jalado, pero no soy el único que lo está utilizando de esta forma, porque lo que estoy haciendo en realidad tiene este contexto. Y los genetistas lo aman. Wow. Los compañeros que hacen nucleares sí lo aman. Hay gente que hace cosmología y que lo ama. Y se llama resampleo estadístico. Pero tiene sus asegúnes. Yo lo estoy usando en la forma más simple. Me falta hacer una conexión teórica con esta idea simple, con este monstruo estadístico teórico que es el bootstrapping. Pero no está tan lejos. Y esto, más pruebas empíricas. No se puede dejar nada más este tipo de cosas a la idea teórica. Yo con esto me despido. Y si tienen preguntas, pues soy de ustedes. Muchas gracias. Por ejemplo, tienes que convencer a los peritos, qué tan difícil, qué tan fácil ha sido, porque bueno, meterles matemáticas y les usas esto, a veces es complicado. O sea, el trabajo ahí, ¿cómo es la relación? ¿Qué pasa? Cuando tú quieres comunicarte, logras comunicación. Entonces, mi relación con los peritos en general es excelente, porque no llego con todo el bagaje matemático, no le hago la resolución de la ecuación. Hago medios gráficos, o sea, por ejemplo, sirve, aunque sea una ecuación de varias variables, hacer gráficas, y que sean gráficas claras y que las puedan interpretar.
Mi problema con ellos es el mismo problema que tienen los físicos cuando van con los médicos, o incluso los ingenieros o los químicos, porque además en mi formación siempre tuve un poquito de interacción con otro tipo de carreras. Entonces, con los compañeros químicos, la idea es de que como somos cercanos, pues va a ser la comunicación más fluida. No es así. Tiene que ver más con qué medios y qué herramientas tienes tú para poder comunicarte con el otro. Y de entrada es la empatía. Entonces, si yo quiero comunicarme con un abogado, no llego con un badaje algebraico Baldor, no. Pero sí llego resolviendo un problema que tengan ahí. Por ejemplo, algo muy común, factor de correlación, los R cuadrada de Excel. Se utiliza muchísimo y se presenta muchísimo en la academia. Psicólogos no lo saben utilizar. Tienen dispersiones gigantescas, utilizan factores de correlación, les sale 0.3 y están felices. ¡Wow! Están súper contentos. Yo les estaba preguntando la otra vez aquí a uno de los compañeros profesores, porque además te surgen muchísimas dudas filosóficas de tu formación, y le decía, oye, ¿tú con cuánto aceptas un factor de correlación? Y me dijo, tiene que tener .79. ¡Ya! ¿Tantos? No inventes. Depende para qué es. Depende de qué se está hablando. La constante de Hubble, en su primer artículo, no tenía una constante de correlación tan alta, pero era suficiente para motivarlo a continuar. Era suficiente para motivar a la comunidad de llevar los ojos ahí. Pero pues un factor de correlación de 0.8 que yo presente en la corte, estoy hablando de que pues como que es, confíe, tenga fe, soy científico, confía en mí, soy físico. No. Entonces sí necesito tener mis herramientas desde aquí, desde la física, claras. ¿Por qué hago las cosas como las hago? Y entonces cuando tengo esa claridad de cómo hago las cosas, no porque así me dijo el profesor o porque así lo hace la comunidad, sí puedo llegar con el abogado y explicarle ciertas cosas. Porque además tiene que ver muchísimo con la ética. La ética de la parte del físico tiene que ver mucho con lo que dice, ¿no? Cómo pone el número, más, menos, tanto. Pero sí hemos visto muchas tesis de licenciatura, maestría y doctorado que así como, ay, pues, me volteo también tantito para allá y no pasa nada, ¿no? Aquí sí pasa mucho. Hace años yo estaba pues en un congreso, me acuerdo bien, ¿no? Entonces hablábamos de nuestros errores, ¿no? Y decíamos, a ver, pues el médico si se equivoca, pues manda algo al panteón, ¿no? El ingeniero si se equivoca, no, pues se le cae el puente. Y si el físico se equivoca, pues es otro paper. Aquí si te equivocas, mandas a un inocente a la cárcel o sale un delincuente. Entonces, lo mínimo que tienes que hacer es estar bien seguro de lo que tú estás diciendo. Y si tienes de entrada un objeto de estudio donde tal cual tú no puedes manipular como buen físico, pues entonces tienes que tener la ética de decir, hasta aquí yo llego, no puedo decir más allá de eso. A los abogados, darles los números como factor de correlación es mala idea, pero sí decirles, mira, de aquí a acá es un criterio de umbral. El problema es que como académicos no tenemos esos umbrales. Nosotros entonces desde donde estamos debemos de decir cuáles son los umbrales. Si en mi cálculo de la velocidad de un hecho de tránsito que a lo mejor está sucediendo en estos instantes, yo estoy dando una cota negativa, eso no tiene sentido físico. Entonces no lo debo de presentar. Pero esa forma de pensar, yo no la obtuve en la prepa, yo la obtuve aquí. Entonces sí, desde aquí se puede formar gente que se comunique con incluso abogados. Y hay que enfatizar ese incluso con abogados. La tesis que mostraste está por terminarse. Ojalá. Es de gente que está haciendo medicina son físicos. Eso está bien importante. Por varias razones doy clases aquí. La primera es porque de aquí necesitamos migración para allá. Esa es una de las más importantes. Porque de aquí sale la gente que haga este tipo de herramientas con ese tipo de badaje, con ese tipo de rigor. Y de allá que se vengan para acá.
Ellos que son multidisciplinares, atraerlos aquí, sí. ¿Ellos te saben más de leyes? Sí. ¿Saben un poquito más de psicología? Yo supongo que sí. ¿Saben muchas cosas de la parte biológica? Sí. Atraigámoslos más a la parte de las físico-matemáticas. ¿Suena raro? ¿Un abogado que te sepa físico-matemáticas? Pues, ¿por qué no? Son personas cultas. Hagámoslos más cultos. De este lado hay mucha gente que sabe muchísimo del área de humanidades. Pero de allá afuera nos consta, porque así lo dicen las estadísticas del INE y las que ha hecho, del INE, del INEGI, y las estadísticas que ha hecho el CONACYT, que al revés no. Y si tú vas al área de humanidades y les preguntas, ¿por qué escogiste esta área? Te dicen, pues porque no hay matemáticas. Y eso nosotros lo sabemos bien. De aquí no nos da miedo leer un libro, Tolkien. Pero no leemos la Constitución, no es entretenida. Sí leemos a Tolkien, ¿cómo no? Al Capitán América. Pero del otro lado, ¿no? Bueno, hasta que nos vemos en problemas legales, ¿no? Así, me quieren correr y pues ya les levanto una demanda. Okay. Pero sí, debe haber un mayor flujo de comunicación y de conocimiento entre las diferentes áreas. Porque la construcción de la universidad no es para nada más crear especialistas, sino gente integral en todas las áreas. Dígame. De lo que han ustedes desarrollado, sus conclusiones, que hayan dado un dictamen, ¿qué porcentaje ha sido tomado en cuenta su trabajo? Para decir, bueno, si lo dicen, el método Monte Carlo, sí. Ha funcionado aquí en México, porque estamos en México. Sí. Va borracha, colisiona con 10 autos, mata a otros 10 personas, ¿sí? Pero tiene dinero, ¿sí? Pues ese método Monte Carlo, con un buen billete, te echan para los bajos. Pero la pregunta es, ¿te han hecho caso? Ok, a ver, primero, para el récord, ¿no? Lo del Monte Carlo ya lo he presentado en 2 foros, este es el segundo. Y lo presento aquí, sobre todo para escucharnos. No está bien, te falta esto. Hasta que no estemos bien seguros de lo que estamos haciendo, esta tesis y todo el trabajo publicado va a llevar una advertencia, y es, esto no se debe de presentar en la corte todavía. Repito, es una cuestión de ética. Esta parte del Monte Carlo. ¿Qué sí me ha tocado ver? ¿Qué sí me ha tocado hacer? Reconstrucciones puramente mecánicas. De ahí no hay de otra. Es lo que te sale. Y ahí las cosas son un poquito más claras. Pero ahí tengo todos los elementos de información para este tipo de modelos. El problema está cuando carezco de este pequeño dato de información, y es crucial, ¿no? En este caso de esa colisión de la masa, sí. ¿Cuándo un modelo sí vale? ¿Cuándo un modelo no vale? Los peritos utilizan mucho el modelo lineal para hablar de las trayectorias. Sí, o sea, yo tomo aquí un arma, disparo aquí a quemar ropa, pues es lineal, no hay problema ahí, pero si la distancia son 50 metros, ¿es lineal? Oye, pero en la prepa me enseñaron que es parabólico. ¿Cuándo sí, cuándo no? Entonces creas criterios de cuándo sí, cuándo no, y no están al gustillo. Bueno, de mi lado, aquí, hoy, academia, porque lo que quiero es crear métodos, no deben de estar a mi gustillo, tienen que estar como muy claros. ¿Afuera lo escuchan? Sí, lo escuchan porque se presenta de esa forma. El perito a veces llega y te dice, oye, échame la mano. Sí, pero no está a tu gustillo, perito. Es lo que me salga. Porque además así lo exige el nuevo sistema. Entonces debe de haber una parcialidad, ¿no? Oye, pero si dices que ese baja la velocidad, mira, hay más dinero. No, pues es que pues estoy en la UNAM, no necesito más dinero. Ay, está grabado, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ¿lo buscan? ¿Lo escuchan? No. Porque apenas estamos gritando. Pero allá afuera van a escuchar nuestra voz. Porque es una voz ciudadana y es una voz objetiva. Entonces lo van a escuchar. Y entonces allá afuera van a estar solicitando cada vez más físicos trabajando en esa área, ¿no?
Muchos de nuestros estudiantes salen de esta facultad y dicen, pues, sí te lo hacen así, no hay de otra y me meto otra vez a la escuela y pues es un posgrado, ¿no? Pues ok, no hay problema, te metes al posgrado, beca CONACYT, doctorado, beca CONACYT, postdoc, beca CONACYT otra vez, ¿no? No, pues no hay problema. Y ya acaban y entonces te dicen, oye, como que lo mío no era esto, pero necesitaba vivir de algo. Bueno, más posibilidades, más oportunidades, ¿no? Tenemos más carreras que abren también este tipo de panoramas, ¿no? Física biomédica, los geofísicos, está muy bien, eso es cool. Demos la oportunidad a todos de que se desarrollen donde les convenga más. Acá había una pregunta. Sí, bueno, utilizar los valores electrónicos de una variable más interesante, como que trata de considerar los posibles valores que puede tomar un valor en una cierta situación, por ejemplo, de la fricción. Sí. Como que la fricción bueno, está acotada en que haya baches o no baches que se van a chocar. Eso funciona muy bien para simular una condición que esté, no sé, en la calle, donde hay muchas variables aleatorias. Pero ¿qué tanto esto funciona con lugares controlados? ¿Es una condición controlada? ¿Esto también funciona o no es necesario? Justo estamos en eso y estamos viendo que sí. A ver, lo que tú me dices es, en la calle hay muchísimas variables no consideradas y Monte Carlo pues como que subsana algunas de ellas. Pero si esto lo comparas en un lugar controlado, ¿qué sucede? Mira, lo que hacemos es el experimento controlado y obtenemos un dato. Este dato es nuestra guía, ¿sí? Hacemos algo en la información donde perdemos el dato, ¿de acuerdo? Ahorita te lo voy a explicar un poco más. Perdemos el dato y lo metemos a la computadora con el Monte Carlo que estamos ahorita proponiendo. Nos salen esta nube de probabilidades y en el primer sigma lo que nos está saliendo es que se ajusta a la información original, en el primer sigma. ¿Qué significa eso? Que Monte Carlo sí te permite recuperar el dato. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ponemos un saco de golpeo y pues dale. Todo lo tenemos controlado porque utilizamos una cámara ultra rápida, de alta resolución, wow, muy bien todo, ¿no? Te vas al tracker y no tienes así a detalle todo, ¿no? Muy bien. Pero al mismo tiempo utilizamos un smartphone, grabamos el mismo evento y obtenemos los datos ahora del smartphone. Las medidas son diferentes. Este era de alta resolución, este no, ¿no? Le pones el Monte Carlo a este y ya empatan. ¿En qué sentido empatan? Se traslapan los errores asociados. Y eso es cool, estamos bien. Pero hay que hacerlo con más cosas empíricas. ¿Por qué? Porque están asociadas a teorizaciones diferentes. No es lo mismo dar un golpe recto sobre un costal a la colisión compleja que salieron hasta volando en tiro parabólico los centros de masa. Eso es más complejo. ¿Hasta dónde? Hasta donde éticamente creamos que está listo esto como para presentarse en un juicio. Y si el juez valora, porque no es el perito el que dice quién sale o quién no. El perito lo que dice es, yo llegué a esto, estos son los números, que decidan otro. ¿Quién? El juzgador, que es el juez, el tribunal. Si ellos deciden, que decidan, pero que decidan con toda la información. Ojalá sea información correcta. ¿Más dudas que tengan? ¿Cuándo presentan aquí la tesis? Ahí le hablan. ¿Cómo que no? ¿Qué? A finales de septiembre, muy bien, eso. Por mi cumpleaños, eso, muy bien. Ya está comprometido. Aquí, mira, hay testigos, uno de ellos han sido tus profesores, allá los compañeros de prensa, ya está. Es la presión social de, ya gradúate. En esas estamos. ¿No hay más preguntas? No, pues no, agradecemos nada más. Muchas gracias.